Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo de libertad. Volvemos al viaje de la mente y volvemos al trabajo de Joe Dispenza, del cual he hecho el cuerpo en 3 capítulos. Vamos al cuarto, que tiene que ver con los genes. También he hecho el entorno, una respuesta cuántica, cambia tu mente, cambia tu vida, que es el yo cuántico. Ahí os paso un montón de enlaces a los vídeos que tengo hechos. En este podcast, en el viaje a la mente, hay una serie de autores que a mí me resultan fascinantes, como es Joe Dispenza, como son Joe Dispenza, como es también Antonio Blay Fontcuberta, con el que hemos trabajado la autorrealización. Estamos actualmente con el miedo. Y ahora, en la sección de El miedo, de Antonio Blay Fontcuberta, hasta ahora, en los vídeos que he hecho, que tienen que ver con la autosugestión, reeducar los hábitos, relajación, silencio y meditación, autoexpresión como liberación, liberarse del miedo, entender lo básico, miedo y tensión en el individuo y la sociedad. La segunda parte, que vendrá en los siguientes días, tiene que ver con un trabajo espiritual. Sí, sin vergüenza espiritual. Hemos tratado con lo psicológico y ahora vamos a traer lo espiritual, pero eso será mañana o pasado. Hoy volvemos al cuarto capítulo de Ir más allá del cuerpo, con Joe Dispenza, que tiene que ver con los genes. Para explicar cómo podemos controlar nuestro entorno interior, es conveniente hablar de la naturaleza de los genes, que se expresan en el cuerpo cuando las células fabrican unas proteínas en concreto, que son el componente básico de la vida. El cuerpo es una fábrica productora de proteínas. Las células musculares generan proteínas musculares llamadas actina y miosina. Las células de la piel crean células epidérmicas llamadas colágeno y elastina. Y las células estomacales producen proteínas estomacales llamadas enzimas. La mayoría de las células del cuerpo producen proteínas y los genes son lo que utilizan para crearlas. Expresamos unos determinados genes a través de células que producen unas proteínas en particular. La mayor parte de organismos se adaptan a las condiciones ambientales por medio de cambios genéticos graduales. Por ejemplo, cuando un organismo se enfrenta a unas condiciones ambientales muy duras, como temperaturas extremas, depredadores peligrosos, presas rápidas, vientos destructores, corrientes fuertes u otros factores, se ve obligado a superar los aspectos adversos de su mundo para sobrevivir. Es decir, necesitamos generar los recursos para no morir. Como los organismos almacenan todas estas experiencias en los circuitos del cerebro y en las emociones de su cuerpo, van cambiando con el paso del tiempo. Esto es lo que nosotros, cuando nacemos, cualquiera de nosotros tenemos ya metido en el cuerpo. Cada uno el suyo, por cierto. Si los leones intentan cazar presas demasiado rápidas, al tener las mismas experiencias durante generaciones, desarrollan unas patas más largas, unos dientes más afilados o un corazón más grande. Todos estos cambios son productos de los genes fabricando proteínas que modifican el cuerpo para que se adapte al entorno. Y por eso cada uno de nosotros responde como responde. Vamos a seguir un poquito más en el reino animal para entender algunos ejemplos, para ver el proceso de adaptación o de evolución. Adaptación y evolución. Un grupo hipotético de mamíferos emigra a un hábitat donde la temperatura oscila de 26 grados bajo cero a 4 grados. O sea, de mucho frío a un poquito menos de frío, pero sigue siendo frío. Mamíferos. Los genes de estos mamíferos, que han estado viviendo durante muchas generaciones bajo un frío extremo, acabarán produciendo una nueva proteína que fabricará un pelaje más espeso y abundante. Los mamuts. Numerosas especies de insectos han evolucionado adquiriendo la habilidad del camuflaje. Algunos de los que viven en los árboles y las plantas se han adaptado adquiriendo el aspecto de ramitas o pinchos para que los pájaros no los detecten.
Algunos, por ejemplo, algunas ranas tienen esos colores superpotentes, rojos, naranjas, que son de atención. Es decir, cuidado que si me picas te mueres porque tengo un venenito ahí arriba en la piel. El camaleón, por ejemplo, es otro ejemplo que cambia de color dependiendo de si se siente en peligro o no. Y esto viene de la expresión genética de las proteínas. En estos procesos, los genes almacenan las condiciones del mundo exterior. Yo creo que hasta ahora hemos entendido como evolución, o no. Vamos a ir a otro saltito que tiene que ver con la epigenética, que seguro que muchos de vosotros lo habéis oído. La epigenética sugiere que indicamos a los genes que reescriban nuestro futuro. Nuestros genes son tan cambiantes como nuestro cerebro. Revelan que distintos genes se activan en distintos momentos, que siempre están cambiando y siendo influidos. Existen genes dependientes de las experiencias que se activan cuando se da el crecimiento, la curación o el aprendizaje. Fijaros, crecimiento, curación o aprendizaje. Y genes dependientes de estados conductuales que son influidos durante el estrés, la estimulación emocional o el sueño. Importante esta frase que he dicho antes. En estos procesos los genes almacenan las condiciones del mundo exterior y nuestra respuesta. Con la epigenética lo que descubrimos es que se puede modificar la info. Repito, en la epigenética se ha descubierto que distintos genes se activan en distintos momentos que siempre están cambiando y siendo influidos. Existen genes dependientes de las experiencias que se activan cuando se da el crecimiento, esto es importante, el crecimiento, la curación o el aprendizaje. Y genes dependientes de estados conductuales que son influidos durante el estrés, la estimulación emocional o el sueño. Uno de los campos más investigados en la actualidad es la epigenética. El estudio de cómo el entorno afecta la actividad genética. La epigenética contradice el modelo genético tradicional que afirma que el ADN controla toda la vida y que la expresión genética tiene lugar dentro de la célula. Este antiguo conocimiento nos condenaba a un futuro predecible en el que nuestro destino estaba condicionado por la herencia genética y la vida celular estaba predeterminada. En realidad, los cambios epigenéticos en la expresión del ADN se transmiten a las generaciones futuras. Pero ¿cómo se transmiten si el código del ADN sigue siendo el mismo? La secuencia genética se parece a un plano. Imagínate que dibujas el plano de una casa y luego lo escaneas y lo guardas en el ordenador. Después lo modificas en el programa, en el que tú quieras, cambiando una serie de características sin cambiar el plano. Por ejemplo, modificas la expresión de variables como el color, el tamaño, la escala, las dimensiones, los materiales y otros elementos. Miles de personas equivalentes a variables ambientales pueden producir distintas imágenes, pero todas ellas son expresiones del mismo plano. La epigenética nos permite pensar en el cambio con más profundidad. El cambio de paradigma epigenético nos da la libertad de activar la actividad genética y cambiar nuestro destino genético, nuestra condena, si queréis llamarlo. En aras de la ilustración, cuando se habla de activar un gen al expresarlo en distintas formas, Joe Dispenza se refiere a encenderlo. En realidad, los genes no se encienden ni se apagan, se activan por medio de señales químicas y ellos se expresan a sí mismos de determinadas formas creando diversas proteínas. Solo por el mero hecho de cambiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, reacciones emocionales y conductas, eligiendo, por ejemplo, un estilo de vida más sano en cuanto, por ejemplo, a nutrición, a estrés, a ansiedad, a miedo, ya le estamos enviando a las células nuevas señales y estas se expresan entonces en forma de nuevas proteínas sin cambiar el plano genético. Estamos dando nueva información. Acordaros
que en capítulos anteriores, hablando de Antonio Blay, nos puso un ejemplo genial. A veces pensamos que hemos cambiado. Es decir, ha cambiado una situación, por ejemplo, una situación de necesidad económica, la he superado, me ha llegado otra situación mucho más beneficiosa, pero yo sigo conectado en mi mente con ese momento que pasé. El ejemplo que os ponía era el de me han operado de los ojos, ya no llevo gafas y estoy 6 meses y no llevo gafas buscando las gafas. Esto es importante, porque en estos cambios epigenéticos de información, que es eso, información, nuevas órdenes informativas, lo importante es que esa experiencia sea total. Y a veces lleva un poquito de tiempo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, nuestro cuerpo, proteínas, tiene memoria y han sido muchos años de memoria repetitiva. Y sacar eso del sitio lleva un poquito de tiempo. Aunque nuestro código del ADN siga siendo el mismo, en cuanto se activa una célula de una nueva forma al disponer de una nueva información, la célula puede crear miles de variaciones del mismo gen. Podemos indicarles a nuestros genes que reescriban nuestro futuro. Y así podemos entender que la perpetuación de viejos estados del ser, las de toda la vida, como dicen por ahí, nos aboca a un destino genético poco deseable. Sí, tendencias a enfermar, tendencias a que te pasen cosas feas, tendencias a la envidia, al odio, a la furia, todo. Al igual que algunas regiones del cerebro no cambian y otras, por el contrario, tienen mayor plasticidad, es decir, son susceptibles a los cambios por medio del aprendizaje y las experiencias, a los genes les pasa lo mismo. En nuestra genética hay partes que cambian con más facilidad y otras que apenas lo hacen, lo cual significa que cuestan más de activar porque hace más tiempo que existen en nuestra historia genética, en nuestro historial. Al menos esto es lo que la ciencia afirma en la actualidad. ¿Por qué se activan unos genes en particular y otros no? Si vivimos siempre en el mismo estado de ira, de furia, de queja, de melancolía, de depresión, en el mismo estado vigilante de ansiedad o en el mismo estado desmoralizador de la baja autoestima. Estas señales químicas repetitivas de las que he hablado presionan los mismos botones genéticos que acaban activando ciertas enfermedades, ciertas respuestas químicas. Las emociones estresantes activan unos genes en concreto, desregularizando las células y creando enfermedades, dolores. Cuando pensamos y sentimos de la misma manera la mayor parte de nuestra vida, por eso es importante, y que aquí quiero hacer un inciso, es muy importante que aunque estemos así, padeciendo eso, seamos capaces de verlo. Esto es un salto cuántico. Esto lo explica Anthony de Melo, esto lo explica Joe Dispenza y esto lo explica en especial Krishnamurti. Verlo. Lo he identificado. Lo estoy sufriendo o padeciendo o sintiendo, como quieras denominarlo. Pero lo acabo de ver. De hecho, lo he visto venir y se me escapa, pero lo he visto. Vale, pero lo he visto. Eso es un salto cuántico. Eso es un primer paso gigantesco. Eso es para que os sintáis, nos sintamos contentos. No eufóricos, contentos. Bueno, o una euforia, si queréis sentir euforia porque habéis descubierto eso, una euforia que vamos a llamarla contenida, que es una contradicción, pero para que lo sepáis, una euforia con conciencia. ¡Oh! Hostia, vale. Cuando pensamos y sentimos de la misma manera la mayor parte de nuestra vida y memorizamos los estados del ser de siempre, nuestro estado químico interior, siempre activando los mismos genes, con los que continuamos fabricando las mismas proteínas, los resultados son siempre los mismos, pero el cuerpo no puede adaptarse a estas repetidas demandas y empieza a fallar. Es decir, se adapta a eso, o sea, entiende eso, le damos esa información. Por lo tanto, el cuerpo llega a un momento y dice, ya, pero me estás dando información de mierda, por lo tanto, me quedo sin gasolina.
si esto lo repetimos durante años y años y años. No es que los genes se desgasten, es que la vibración que estamos emitiendo, que esto es lo importante, es la que es afín a nuestros estados mentales, vamos a llamarlos negativos. Nos hacemos daño, esa es la palabra, nos hacemos daño, rompemos el motor. Podemos romper el motor, que siga el corazón, podemos romper las bujías, podemos romper muchas cosas. Digamos que nos atrofiamos. Y esto es importante. Ese es el trabajo a entender. El de los estados mentales que conseguimos ver y que empezamos a modificar, que es una epigenética en el cual le vamos a cambiar, a hacer un reset cuántico de nuestra memoria que nos ha hecho daño y nos hace daño todo el tiempo para llevarlo al lugar que queremos. Y esto se puede hacer con la mente, sin mover ni un dedo. Te puedes ayudar, obviamente, todo ayuda de ejercicio, de conciencia, de energía, yoga, deporte, que te ayuda a desatascar ese flujo de los chakras que está atascado, contenido, como si fuese eso un muro, una presa gigantesca que impide el fluir del agua. Porque, por cierto, somos casi todo agua. Casi todo agua, 85% dicen por ahí. Y esto es lo que hemos de entender. Es esencial. Dicho esto, genética, epigenética, nuestra memoria. Easy, como dicen los ingleses, easy, a los gringos, easy, fácil. Solo es cuestión de conciencia, no necesitamos nada más, sin mover un dedo. Atención, conciencia de mi vibración. Aquí me detengo. Próximo capítulo, que es uno de mis favoritos también, es el tiempo. Y nos vamos a ir más allá del tiempo. Seguramente muchos de vosotros habéis experimentado el ir más allá del tiempo por varias vías. Yo donde lo he experimentado de manera alucinante, fascinante, es a través de los viajes de psilocibina, el macro viaje y a veces con micro viajes también. Momentos, yo diría que de gloria. Con la meditación también. Y hay gente que lo ha hecho y lo siente y lo ha vivido sin nada. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Os envío un abrazo, nos preparamos para mañana, un día más, como no puede ser de otra manera, alegre, activo, consciente. Un abrazo de bien grande, hasta mañana.